A continuación, en La Voz del Derecho, 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de 2 puntos en La Voz del Derecho. Hoy es jueves 6 de julio, son las 7:03 de la noche. Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa. El día de hoy pues tenemos un programa muy especial porque han implementado una nueva tecnología. Entonces estamos a través de Facebook Live con estas cámaras que nos pueden ver. Esperamos que a nuestros oyentes les guste y pues llame la atención el tema de que se vea en vivo lo que está pasando en el estudio. El día de hoy, pues como siempre, nos acompaña Fernando Pico en nuestro programa. Fernando, bienvenido, buenas noches. Hola Felipe, buenas noches también a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos nuevamente. Creo que el día de hoy tenemos pues un programa muy especial por las implicaciones que tendrá la temática que vamos a abordar, que sin lugar a dudas son de relevancia para la audiencia, que sin lugar a dudas son de relevancia para el mundo jurídico, porque de alguna parte es conocido, pero digamos por un sector amplio del mundo jurídico es conocido, pero por otro lado los mismos abogados, los mismos estudiantes de Derecho desconocen las implicaciones del concepto de metrología legal y qué hace la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a esos temas de metrología. Entonces, digamos, el día de hoy tendremos esas temáticas para abordar. Así es, Fernando, pues esa es la idea de nuestro programa de hoy, que nuestros oyentes entiendan ese tema y pues qué mejor que el delegado, el superintendente delegado para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal, el doctor Alejandro Giraldo López. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a estos micrófonos. Gracias Felipe y Fernando, un placer estar aquí compartiendo con ustedes en La Voz del Derecho. Muchísimas gracias. Delegado, pues así como lo dijo Fernando en la introducción, muchas personas no saben de qué se encarga la delegatura. Yo creo que podríamos primero iniciar describiendo las funciones de la delegatura, qué están haciendo ahorita en la superintendencia para que nuestros oyentes entiendan el tema. Sí, Felipe, el tema es bien interesante desde el punto de vista jurídico, a pesar de que suena extraño pues a la mayoría de colegas. Antes se hablaban de pesas y medidas, hoy pues el nombre es más sofisticado, pero no deja de cambiar su esencia, que es pesas y medidas. La metrología es una ciencia muy bonita, es la ciencia de las mediciones. Y todo lo que el hombre haga y quiera controlarlo tiene que medir, absolutamente todo. El aire, la intensidad lumínica, cuando usted hace un viaje lo mide, cuando su salud está fallando le miden sus signos vitales, absolutamente todo está lleno de mediciones alrededor nuestro. Y es una ciencia que tiene una particularidad especial, y es que no tiene un objeto de estudio dado por la naturaleza. Realmente no existe un árbol que dé ramas de 1 metro, ¿sí? o unas frutas de 1 kilogramo. Todo ha sido por convención. El hombre en su evolución pues vio la necesidad de medir, pero pues históricamente cada población tenía sus propias mediciones, y pues eso fue objeto también de muchas disputas e inclusive de guerras entre civilizaciones, porque pues normalmente la forma de medir del hombre primitivo estaba ligado a sus partes del cuerpo. Por eso hablamos de la braza, de la cuarta, de la pulgada, del pie, ¿sí? Entonces, cada civilización tenía sus propios patrones. Y cuando una civilización conquistaba a otra civilización, otro pueblo, lo primero que hacía era imponer sus medidas. Y eso era un caos, realmente era caótico. Cuando el mundo se comienza a interrelacionar, cuando ya dejan de ser islas aisladas las aldeas y comienzan a intercambiar bienes y servicios, pues hay que unificar las medidas. Y vienen grandes disputas y grandes conflictos por quién impone las medidas. Uno de los grandes aportes de la Revolución Francesa a la humanidad fue un sistema único de medición. Nosotros en el colegio estudiamos el sistema métrico decimal francés,
que fue realmente un aporte importante para la humanidad. Cuando Napoleón Bonaparte dicta la ley de unidades de medida, pues dice, este es un sistema de medición para todos los pueblos y para todos los tiempos. Y gracias a ese aporte francés fue que hoy hablamos un mismo idioma. El segundo acuerdo mundial que se firmó fue la Convención del Metro, en donde en 1875 los 14 países más desarrollados del mundo deciden ponerse de acuerdo y acoger las mismas medidas para poder mejorar el intercambio comercial. Hoy en día, pues las mediciones están en todos los aspectos del hombre y las mediciones nos han permitido pues llegar hasta a sitios inhóspitos como Plutón. ¿Sí? Claro. Ustedes recuerdan que hace algunos años un cohete lanzado 9 años atrás desde la Tierra llegó exactamente y se encontró al otro lado del sistema solar con Plutón, sí, ¿sí? Y tomó unas fotos espectaculares del planeta más alejado del sistema solar y pues eso fue a punta de mediciones. No hubiera sido posible ese desarrollo si no hubiéramos hablado un mismo idioma. Claro que sí. Delegado, entonces, para concentrarnos en el tema de la delegatura se encarga de 2 temas: control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Sí, los reglamentos técnicos son requisitos de calidad que impone el Estado a ciertos productos, servicios, procesos para proteger un interés legítimo de país. Estamos hablando que, por ejemplo, un producto como un cilindro de gas, una llanta de un vehículo, una instalación eléctrica, pueden generar riesgos graves a la salud, a la vida, al medio ambiente, y el Estado entra a regular ese tipo de productos para pues garantizar unos estándares mínimos. Y pues los reglamentos técnicos se vuelven a su vez obstáculos técnicos al comercio, porque si usted no cumple con esos requisitos, no puede ingresar un producto al mercado. Entonces, es deber de la delegatura garantizar que esos productos que ha regulado el Estado para proteger un interés legítimo, pues los productores cumplan, ¿sí? Y eso es una tarea titánica teniendo en cuenta que pues en Colombia se venden millones de llantas, hay millones de cilindros de gas, hay millones de productos eléctricos, hay millones de vajillas, hay millones de juguetes para niños y garantizar que todos y cada uno cumplan con esos requisitos pues es una labor bien importante. Sin lugar a dudas, el tema del reglamento técnico es significativo, digamos, también por las implicaciones que eso también tiene entrada en temas como el Estatuto del Consumidor, por un poco relacionado también con los estándares de calidad, pero también los estándares de calidad esperables, digamos, por los consumidores. De manera tal que el mismo reglamento técnico, cuando se incumple, se entiende que el producto es defectuoso, pero digamos, en una forma muy básica, ¿qué decir uno respecto de los reglamentos técnicos como eventuales, llamémoslo, cercamientos a competencia de otros productos? Me explico. En el reglamento técnico, para bien, evidentemente, como lo estabas poniendo, Alejandro, plantea un beneficio para el consumidor y para los ciudadanos, porque establece unos estándares mínimos de calidad, pero termina a su vez restringiendo eventualmente algún tipo de entrada a otros productos. ¿Qué podría acontecer, digamos, con el tema de la competencia en esos asuntos? Sí, Fernando, mire, el tema de reglamentos técnicos es un tema, además de comercio internacional. Y uno de los acuerdos más importantes en el marco de la Organización Mundial del Comercio es el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. Y ese acuerdo dice que los países firmantes de la OMC únicamente podrán establecer requisitos de calidad, reglamentos técnicos, para defender un interés legítimo, ¿sí? ¿Y cuáles son los intereses legítimos que trae el propio acuerdo? Pues seguridad,
vida, protección del medio ambiente, protección vegetal y animal, y evitar la inducción en error a los consumidores. Entonces, cualquier Estado que imponga requisitos que no estén ligados directamente con un interés legítimo de esos que hicimos referencia, pues está poniendo un obstáculo técnico innecesario, y ese país podría ser demandado en el marco de la OMC. De hecho, pues Colombia ha sido demandado algunas veces y ha tenido que modificar o quitar reglamentos técnicos de su ordenamiento jurídico. Inclusive el mismo acuerdo dice que no solamente debe justificarse en la protección de un interés legítimo, sino los requisitos que se impongan no pueden ser más gravosos de lo estrictamente necesario para proteger ese interés legítimo. Y me explico, un caso de la vida real. Colombia expidió en el año 2008 un reglamento técnico para cilindros de gas. Y uno de los requisitos era que los cilindros de gas debían hacerse con material de acero, ¿sí? Para resistir presiones, resistir golpes, resistir altas temperaturas. Y cuando esos reglamentos técnicos hay que notificarlos a la OMC, hay que notificarlos a la Comunidad Andina de Naciones y al G3 para que los países puedan hacer comentarios. Claro. Y efectivamente en la OMC alguno de los países miembros levantó la mano y dijo: oiga, Colombia, usted está imponiendo un requisito que vuelve más restrictivo el mercado de lo que se necesita para proteger el interés legítimo, porque hay materiales mucho más resistentes a los golpes, al calentamiento, a la presión, que el propio acero. Sí, hay productos derivados del polipropileno que tienen mucho mejor desempeño, y a Colombia le tocó recoger ese reglamento técnico y cambiar ese requisito, y no decir de qué debía estar hecho el cilindro de gas, sino cómo debía comportarse el cilindro de gas: resistir temperaturas de tanto, resistir presiones de tanto, resistir golpes de tanto. Y entonces eso hace que los países pues tengan mucho cuidado en evitar esos obstáculos innecesarios al comercio. Claro, no especificar exactamente el material del producto, sino dar unos lineamientos para que de esa manera se pueda cumplir con el reglamento. Exactamente, sí. Sí. Relacionado, digamos, también un poco con los reglamentos técnicos, hay una experiencia novedosa a la luz del decreto único del sector comercio y, digamos, anticipadamente con un decreto posteriormente con un decreto modificatorio del Subsistema Nacional de la Calidad, que es esta experiencia que, digamos, para las autoridades públicas es novedosa a cierto punto, que son los AIN, o los análisis de impacto normativo, que está relacionado con los reglamentos técnicos en gran medida. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque evidentemente, digamos, en la superintendencia hay algunos proyectos ya de AIN en curso, de análisis de impacto normativo de algunos reglamentos. ¿Cómo ha sido la experiencia al respecto? Porque igual de entrada para los oyentes el asunto es todavía un poco novedoso, porque todavía están dando sus primeros pasos. Sí, mire, es un gran logro para el desarrollo no solamente de los reglamentos técnicos, sino es una directiva de presidencia y de gobierno como Estado, de que todas las normatividades tengan un análisis de impacto normativo, ¿sí? Y se ha comenzado por el tema de reglamentos técnicos. Realmente el análisis de impacto normativo lo que hace es analizar cuál es el problema que se quiere solucionar y cuáles son las posibles soluciones que tengan, y se analiza cuál puede ser el impacto de cada decisión en el mercado, en la comunidad, y cuál es su costo frente al beneficio que se obtiene. Entonces, en el tema de reglamentos técnicos ha sido una experiencia muy importante, porque infortunadamente en el país, pues sectores económicos, sectores empresariales han presionado mucho para que se expidan reglamentos técnicos para proteger su industria. Y esa no es la finalidad de un reglamento técnico. Claro. ¿Sí? Claramente está alejado de la finalidad. Entonces, cuando se hace el estudio, realmente se encuentra que nunca ha habido un accidente con relación a sus productos. Sí, no hay justificación, digamos. Exactamente. Entonces, imponer un reglamento técnico para un hecho que nunca ha sucedido, pues es totalmente inútil, ¿sí? Entonces, infortunadamente en Colombia esa práctica de años atrás
pues todavía tiene sus rezagos. Uno puede decir, en Colombia hay un reglamento técnico de baldosas para el piso, y uno se pone a pensar cuál es el riesgo que tiene una baldosa, si no es que se la tiran en la cabeza. Claro. ¿Sí? Entonces, yo nunca he visto a nadie que se mate que se con una rompa. baldosa porque la chupa o no, sí. Entonces, esas cosas hacen que sea necesario que el Estado de verdad determine cuál es la importancia de imponer un reglamento técnico, cuál es su beneficio frente al costo que se asume implementando ese reglamento técnico. Y la importancia del control que hace la OMC. Claro, por supuesto. Excelente. Cuando llegamos al reglamento técnico, ¿qué hace la superintendencia en ese momento para hacer efectivo ese reglamento técnico? Claro, entonces, pues vigilar un reglamento técnico es un tema bien complicado porque son miles de millones de productos que circulan en el mercado. Entonces, para eso, los países han venido creando una infraestructura de la calidad, ¿sí? Que es un sistema complejo de normas técnicas, reglamentos técnicos, certificación, acreditación, normalización, metrología, y que hay instituciones tanto públicas como privadas para poder desarrollar toda esta infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que hacen los reglamentos técnicos? El reglamento técnico impone unos requisitos y obliga al productor a demostrar que su producto entra al mercado cumpliendo con los requisitos que exige el reglamento técnico, ¿sí? Y eso se demuestra a través de un certificado de conformidad que es emitido por una organización, una institución, un organismo que ha sido acreditado y avalado por el Estado para hacer ese análisis composicional, ese análisis de calidad de esos productos. Y entonces lo que hace la superintendencia es verificar que los productos que entran al mercado tengan ese certificado de conformidad, ¿sí? Entonces es un trabajo, no es de ir a hacer pruebas y ensayos a absolutamente todos los productos porque sería imposible, es exigirle a los productores pasen su producto por el proceso de evaluación de la conformidad, obtengan su certificado de conformidad y yo reviso esos certificados cuando van a ingresar al mercado. Eso como control anterior y como control posterior, tiene la facultad de hacer estas visitas sorpresivas. Exactamente, entonces eso es complementado con la actividad de mercado en donde ya vamos a almacenes, pero ya es una forma mucho más reducida, ya no tenemos que ir a todos los almacenes, sino vamos especialmente a los que tenemos dudas de que estén cumpliendo, o a los ilegales, a los informales, donde vamos especialmente a pedir certificados y a hacer pruebas y ensayos sobre productos que tenemos serias sospechas de que pueden no estar cumpliendo. Ok, hay un tema, digamos, también nuevamente para retomar el tema de la IN que causa hasta cierto punto preocupación o dudas, digamos, porque según lo dispuesto en la normativa de la IN, del Sistema Nacional de la Calidad que regula, entre otros, el análisis de impacto normativo, se plantea que si hasta la fecha, si no me equivoco, del 2018, que no se hayan hecho análisis de impacto normativo, los reglamentos técnicos que no tengan ese análisis correspondiente saldrían del ordenamiento. Digamos, ¿hay algún tipo de entendimiento o de concepto alrededor de esa disposición o qué preocupación puede causar? Pues evidentemente primero para el ministerio, pero para la superintendencia también, ¿qué preocupación puede causar la normativa respecto a los reglamentos que van en curso? Sí, ese es un tema bien complejo porque el decreto lo que dice es que un reglamento técnico que no sea revisado dentro de los 5 años siguientes a su expedición, pues perderá vigencia. Así es. Y para poder ser revisado necesita un análisis de impacto normativo, ¿sí? Y eso ha sido maravilloso también porque es que los reglamentos técnicos, como les digo, son obstáculos técnicos al comercio. Y el mercado y la tecnología va desarrollándose de forma muy rápida y si usted no actualiza un reglamento técnico se vuelve un obstáculo para toda la industria y para todo el desarrollo de un país, ¿sí? Hay un caso particular, por ejemplo, un reglamento técnico que salió en el año 2006 para estaciones de servicio que suministran gas natural vehicular. Y en el reglamento técnico, para la época en que se expidió, pues los compresores de gas eran compresores que tenían un problema y es que acumulaban gases y habían grandes riesgos de explosión. Entonces, lo que se estableció en ese reglamento técnico es que los compresores deberían estar al aire libre, sin ningún tipo de paredes que pudieran encerrar ese tipo de gases. Pero unos años después, pues hubo una tecnología
que desarrolló sistemas de liberación de gases y garantizaban que no iba a haber esa acumulación, pero eran sistemas sellados, eran sistemas que venían en cajones producidos en fábricas en Europa, en Estados Unidos, pero que jamás pudieron ingresar al mercado colombiano porque el reglamento técnico nunca se actualizó. Entonces, esos sistemas mucho más eficientes, mucho más económicos para el empresario, no podían instalarse en Colombia porque venían sellados y eran unas cabinas bastante eficientes. Pero como el reglamento técnico decía que tenían que estar los compresores al aire libre, pues nunca se pudieron instalar. Y hoy ese problema todavía existe. Entonces, si no hay esa evolución de los reglamentos técnicos por naturaleza deben imponerse de forma acelerada, ágil, porque es para proteger un interés legítimo, pero también deben actualizarse de forma ágil para no frenar. La tecnología avanza. Claro. Y entonces queda el reglamento obsoleto. Por supuesto. De acuerdo. ¿Terminamos con el tema de la ANI? Sí. De la IN. De la AIN. Ahí sí. No, y el tema entonces, con el tema de las visitas, se presenta una discusión y es, cuando llega la superintendencia a hacer la visita, pues está expuesta también a cometer errores en el ensayo de prueba y error, porque pues siempre hay, digamos, medidores que pueden no funcionar o pueden funcionar bien. Entonces, ¿cómo el consumidor o digamos el empresario se enfrenta a ese tema en que la superintendencia hace la medición y precisamente el equipo de la superintendencia es el que falla? Claro, la superintendencia cuando recoge un producto en el mercado, pues lo que hace es una inspección visual, ¿sí? Hay unos reglamentos técnicos que exigen una información de etiquetado del producto y embala el producto y le dice al dueño del producto, al empresario que lo está importando, que lo está comercializando, que debe mandarlo a analizar a laboratorios acreditados que tienen todos los equipos y las competencias y el personal necesario para hacer una práctica de una prueba con todos los estándares ordenados por ley, ¿sí? Entonces nosotros no hacemos pruebas y ensayos, los hacen los laboratorios acreditados y los laboratorios nos reportan a nosotros los resultados. Perfecto. En la visita lo que hacen es recoger el producto para recogerlo, embalarlo, sellarlo para que no vaya a ser modificado y al mismo productor o al mismo comercializador se le dispone que debe enviarlo él mismo al laboratorio, a cualquiera de los laboratorios acreditados para hacer pruebas y ensayos sobre ese producto. Perfecto, delegado. Eso en cuanto a la verificación de reglamentos técnicos. En metrología legal, ¿qué tenemos? ¿De qué se trata metrología legal? Bueno, la metrología, como les iba contando, es una ciencia que tiene tres grandes bloques. Está la metrología científica, que es la que se encarga de buscar cada vez mejores métodos de medición, mejores precisiones en la medición. Hoy hablamos de la nanotecnología, la nanociencia, en donde tenemos que contar, pesar y sumar átomos, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar mecanismos para poder medir esos átomos, ¿sí? Y eso, pues, solamente lo puede hacer la metrología científica a través de mejores prácticas para medir. Esos desarrollos científicos de la metrología científica se trasladan después a la industria en la metrología industrial. La metrología industrial es la que sirve, por ejemplo, a los laboratorios farmacéuticos, a desarrollos de nuevos productos, en donde la precisión es esencial para desarrollar esos nuevos productos. Pensemos en un medicamento, por ejemplo, que su composición química tiene un 0.001% de cianuro. Sí, el cianuro es un químico que mata. Entonces, si el instrumento de medición que se utiliza para depositar ese granito de cianuro en la pastilla está mal calibrado y deposita un 0.1%, pues le está dando a una persona 10 veces o 100 veces más del cianuro que de verdad necesita y lo mata. Entonces, los desarrollos científicos pasan a la industria para mejorar el aparato productivo. Y la metrología legal
es la que se encarga de la protección a los consumidores. Es la vigilancia que se hace del mercado para que los consumidores obtengan los productos del mercado según pues lo que paguen con relación a la medida. Que el kilogramo de arroz sea de verdad 1 kilogramo, que sea 1000 gramos de arroz y no 990 o 980. Que el galón de gasolina traiga lo que es. Exactamente, que el galón de gasolina sea un galón de verdad o que el litro de leche sea 1 litro. ¿Sí? Entonces, esa es la función que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor en metrología legal. Visitar permanentemente los centros de producción, los centros de importación, a medir los productos para que pesen lo que dicen que pesan y midan lo que dicen que miden. Perfecto. 7:27, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Estás escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. 24 horas de programación agradable y actual. Regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho, son las 7:31 de la noche, hoy es 6 de julio
de 2017. Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa. Hoy pues estamos inaugurando el tema de Facebook Live. Nos están viendo pues en vivo en el estudio, lo que está ocurriendo en estos momentos. Salude, Felipe. Entonces, la primera parte de nuestro programa, pues hemos estado con nuestro invitado de lujo, el doctor Alejandro Giraldo López, que es el delegado de Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, y hemos estado hablando acerca de lo que es reglamentos técnicos, de qué se trata la delegatura, y antes del corte ya íbamos a entrar en el tema de metrología legal. Ya nos estaba explicando el delegado de qué se trata, y pues bueno, sigamos con el tema de metrología, porque es un tema además que le interesa mucho a los consumidores y a los oyentes, y es comprar un paquete de papas y que diga que contiene 200 gramos y no los contiene, pues sí, claro, por da rabia. supuesto. Y el tema de metrología legal realmente es un tema de altísima importancia, primero para la economía de todos los ciudadanos, ¿sí? Porque realmente los ciudadanos no podemos descubrir cuándo nos están robando, pues en cantidades pequeñas. Uno a veces cuando va a una estación de servicio y está acostumbrado a que su carro se llena con 70.000 pesos y de pronto le echó los 70.000 pesos y no alcanzó a llenar ni la mitad del tanque, pues se da cuenta que lo robaron, pero es excepcional. Realmente cuando usted en un kilo de arroz le roban 10 gramos, pues no se da cuenta. Y nadie, en la vida diaria tiene forma de medir realmente las cosas que le están entregando. Uno lo que hace como consumidor son actos de fe, ¿sí? Uno como consumidor cree en lo que le dice el empresario y no tiene ninguna otra opción. Nadie tiene la capacidad de medir si en un litro de leche le están dando 1.000 centímetros cúbicos o si en un cilindro de gas, por ejemplo, hemos encontrado unas cosas aberrantes que son de 15 kilogramos y le entregan a la gente 10. Sí, es una cosa impresionante, pero la gente no tiene forma de darse cuenta, ¿sí? Entonces, la actividad que tiene que tener el Estado es muy prolija y le exige mucho al Estado pues estar con los ojos abiertos para que los empresarios de verdad no roben a los consumidores. Entonces, claro, viene un problema serio y es que los consumidores no denuncian porque no tienen forma de darse cuenta. Claro. Entonces, realmente las denuncias que recibimos pues son realmente escasas, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, entonces, lo que hacemos en la delegatura es hacer campañas por sectores de la economía. Entonces, por ejemplo, el mes pasado hicimos una campaña bien importante en productos glaseados. Los productos glaseados son especialmente comida de mar que viene empaquetada con hielo para su conservación. Claro. Y muchas veces lo que hacen es venderle hielo a la gente a precio de camarón o de Claro, pescado. lo que pesa es el hielo. Claro, lo que pesa es el hielo. Entonces, una bolsa de 500 gramos, encontramos que de producto realmente le estaban entregando 260 gramos. Le estaban dando 240 gramos de hielo a precio de camarón, ¿sí? Entonces, esas cosas, pues, realmente dan rabia y son de altísimo impacto para los consumidores. Entonces, pues nosotros tenemos un equipo importante de ingenieros. La superintendencia ha venido haciendo un trabajo bien importante de descentralizar la actividad de inspección, vigilancia y control. Nosotros solamente tenemos sede en Bogotá, pero en la última administración del doctor Pablo Felipe Robledo se han venido creando unas casas del consumidor en las diferentes en los diferentes departamentos del país. Hoy tenemos 15 departamentos con casa del consumidor, en Bogotá tenemos 6 casas del consumidor y allí en cada casa hay ingenieros que tienen las competencias, tienen el conocimiento y tienen los equipos necesarios para hacer vigilancia en el mercado. Entonces, estamos haciendo un cubrimiento bastante adecuado de el sector productivo desde el punto de vista de metrología. Podemos decir que las campañas que hemos hecho, por ejemplo, en Un Galón es un Galón. Un galón es un galón, sí. Que es una campaña muy bonita que lanzamos este año. Ya hemos revisado más de 400 estaciones de servicio y podemos decir que pues en el 95% de las verificaciones hemos comprobado que a la gente le están entregando la medida que corresponde. Claro. ¿Sí? Y hemos montado todo un sistema para que pues una vez se haya hecho la inspección, pues los dueños de las estaciones
verificaciones no puedan modificar la medida, porque normalmente pasa que va el inspector, hace la verificación, sale y inmediatamente modifica la medida. No, la superintendencia ya designó unos organismos especiales que están yendo a sellar y a poner precintos al sistema de medición de los surtidores de combustible para que no haya posibilidad de manipulación indebida, para que evitar esos robos a los consumidores. Excelente. Y esas visitas son sorpresa, entonces el de la estación de servicio no sabe que ese día va a llegar la superintendencia. Claro, entonces la visita se hace de forma sorpresiva cuando llega la superintendencia. Hay unas visitas informadas que son de los organismos que van a poner precintos a los sistemas de medición, porque además el empresario tiene que pagar esa visita y esos precintos y esa verificación metrológica, y se hace una vez al año. Entonces el empresario no puede, es como cuando uno en la casa ve el medidor de energía que tiene un precinto y uno no lo puede romper, porque si uno rompe el precinto del medidor de energía de su casa, está rompiendo un sello oficial. Sí, y es un delito y es una infracción, y por el Estatuto del Consumidor se podría sancionar hasta con 1.500 millones de pesos. Sí. Sí, entonces el empresario, una vez se ha sellado su surtidor, pues no lo puede manipular. Entonces cada año se hace verificación de que los precintos conserven su integridad, de que el surtidor siga funcionando adecuadamente y que le están garantizando a los consumidores medidas adecuadas. Un asunto que es bastante trascendental, y es, dado que la metodología legal evidentemente está en pro del beneficio de los consumidores, una pregunta que me surge es, ¿qué acontece si algún tipo de empresario o comerciante está atentando contra las normas de metodología legal? Evidentemente, pues tendrá un procedimiento en materia de metodología dentro de la legatura correspondiente, que seguramente, si ha afectado las normas, lo llevará a una sanción, pero también puede abrirse paralelamente una afectación, por ejemplo, en temas de información en materia de protección al consumidor. Es decir, paralelamente puede haber un asunto de, digamos, jurisdiccional, en dado caso, o de queja en el ámbito de la Delegatura de Protección al Consumidor, junto al de la metodología legal. Bueno, administrativamente, si se lleva una investigación por metrología legal, pues no podría haber otra por información engañosa, porque podríamos hablar de un non bis in idem, ¿sí? Okay. Pero lo que sí se podría hacer, sin lugar a dudas, es una acción colectiva, una acción de grupo, para lograr que ese empresario que estuvo robando quién sabe por cuánto tiempo a los consumidores, de alguna forma resarza esos perjuicios individuales. que causó. Claro, o grupales, sí. ¿sí? O grupales. En muchos países del mundo obligan, por ejemplo, a las empresas que tienen que, por cierto tiempo, entregar más cantidad de sus productos o reducirle el precio de su producto, ¿sí? Por menos cantidad. Claro, por haber dado menos cantidad. Pero en Colombia, infortunadamente, las acciones de grupo en materia de consumidor, ninguna. Son escasas. Sí. Ninguna. Yo no conozco ninguna acción de protección al consumidor que se haya llevado por acción de grupo y que haya logrado un reconocimiento, un resarcimiento de forma general a los consumidores. Entonces, el consejo para nuestros oyentes podría ser que si el consumidor se ve afectado por un tema de información, de información engañosa, pero respecto de la medida del producto, la denuncia podría ir en metrología. Claro. Por supuesto, y esas son las quejas. Ustedes, por ejemplo, han visto en Facebook y circulan en las redes muchas imágenes de gente que abre un paquete de papitas y encuentra dos papitas en el fondo, ¿sí? Sí. Inmediatamente nosotros tomamos esas denuncias y hacemos visitas a las empresas correspondientes, y hemos encontrado, pues en algunos casos hemos encontrado que efectivamente el empresario está dando menos, pero en otras situaciones encontramos que fue una falla de producción puntual, claro. ¿Sí? Entonces pues un empresario tiene todos sus protocolos, todos sus procedimientos, y de pronto por una falla de una máquina le salió un lote que pesó menos y no se dio cuenta y salió al mercado, ¿sí? Y eso pues tiene un impacto y todo lo demás, pero pues no tiene ningún sentido entrar a meterle una sanción a ese empresario que lo pueda llevar a la quiebra. Tendrá que tomar medidas y tendrá que resarcir a esos consumidores, pero pues todo dentro de la racionalidad, para tampoco afectar el aparato productivo del país. Surge una duda en el tema de, por ejemplo, la persona que vende un bulto de cemento. Esa empresa vende un bulto de cemento a un distribuidor. Ese distribuidor vuelve y vende ese bulto de cemento
y va a una cadena de ventas, de comercialización, en donde se pierde el control de, en verdad, cuánta cantidad tenía ese bulto. ¿Cómo lo maneja la superintendencia? Sí, ese es un tema bien difícil, y hemos encontrado, en el tema de cemento especialmente, hemos encontrado algunas ferreterías de barrio, en regiones apartadas, en donde ordeñan, entre comillas, el bulto. ¿Sí? Entonces, el bulto, de alguna forma, llegan y le sacan 5 o 10 kilos, ¿sí? A un bulto de 50 kilos, y el consumidor que compra le entregan 40 kilos, y el ferretero después vende ese cemento por otro lado. Claro, ahí la responsabilidad del fabricante, pues él hizo todo lo correspondiente. La diligencia. Sí, claro. Pero el problema es demostrar. Exactamente. Entonces, ahí la responsabilidad, la superintendencia, para poder sancionar, dice el Estatuto del Consumidor, la sanción administrativa es individual. ¿Sí? Yo no puedo sancionar solidariamente al productor y al expendedor. Tengo que determinar quién fue el que cometió el ilícito de haberle sacado cantidad a ese producto. Pero en esos casos hemos podido demostrar que el ferretero fue el que se encargó de ordeñar el bulto y le sacó de forma indebida cantidad de ese bulto. Y la sanción iría para el ferretero y no para el ferretero, y no para la empresa productora. Por supuesto. Jugando un poco, digamos, como al legislador, si se quiere, porque evidentemente la cuestión tiene implicación en materia de derecho a la competencia, porque se dice, y digamos, hasta el momento se ha empezado a observar cómo desde el punto de vista del derecho a la competencia, a partir de una sanción que es administrativa, ¿cómo puede tornarse esa sanción administrativa en un tema de responsabilidad individual y de derecho individual de indemnización a cada consumidor? Entonces, digamos, por poner un ejemplo, el cartel de X producto que fue vendido por un precio mayor porque las empresas tuvieron en cartelización, ¿cómo esas empresas, llamémoslo, pueden reparar tras la imposición de la sanción individualmente a los consumidores, que es, digamos, el fenómeno o las normativas que han salido en Europa y que seguramente en su momento con el proyecto de ley del ministerio, pues obviamente con autoridad de la Superintendencia de Industria y Comercio, será también seguramente materia de discusión esa temática. ¿Cómo podría ser algo, digamos, similar o podría llegarse a pensar, Alejandro, digamos, en el campo de la metodología, algo similar, consumidor, digamos, desde el punto de vista de la metodología, es decir, aquella entidad o aquellas empresas que están inicialmente, o esa empresa que está inicialmente haciendo actos consecutivos de disminuir las cantidades, también como, no ya por una vía de class action o de acción de grupo, sino dentro de la misma queja también que la superintendencia encuentre y diga, páseme usted, señor empresario, sus facturas y déjeme ver a quién le vendió y repare. ¿Cómo podría de pronto pensarse en ese, fíjese un que poco jugando al legislador? Pues. Claro, el Estatuto del Consumidor tiene una norma que es maravillosa y dice que la superintendencia puede tomar cualquier medida para evitar el perjuicio a los consumidores. Pero cuando el perjuicio es fácilmente determinable o determinado, pues la superintendencia ha adoptado decisiones para resarcir a los consumidores. Ustedes recuerdan de la sanción que impuso la superintendencia hace un par de meses a Movistar, porque obligaban a todo el que tenía un plan postpago, cuando se quería pagar pasar a prepago, le obligaban a comprar una tarjeta de 30.000 pesos. Entonces usted ahí ya tiene perfectamente identificado el daño a cada consumidor y puede identificar los consumidores. Que fue el personaje que compró esa tarjeta. Exactamente. Entonces la superintendencia dio una orden, ¿sí? Le puso una sanción de 1.500 millones de pesos a Movistar, que es la sanción máxima en materia de consumidor, pero realmente eso frente al daño causado era mínimo, porque había vendido tarjetas por más de 6.000 millones de pesos. Entonces la orden que dio es, devuélvale a cada consumidor los 30.000 pesos que pagó por la tarjeta. Sí, entonces ahí sí era fácil de encontrar el perjuicio y el afectado. Pero en temas de metrología es imposible. ¿Yo cómo hago para saber desde cuándo comenzó a entregar menos cantidad? ¿Sí? ¿Y cuánto entregaba? Entonces, las medidas siempre son de ahí para adelante. Entonces, inclusive cuando nosotros encontramos un producto que no cumple con la medida, tomamos medida preventiva
de suspender la producción de ese producto, retirar del producto del mercado ese producto y corregir la medida, y solamente puede volverlo a poner en el mercado cuando me demuestre que efectivamente el producto tiene el peso que indica. ¿Sí? Pero de ahí para atrás, determinar si llevaba un día, llevaba un mes, llevaba un año entregando menos cantidad es imposible. Claro, porque igual les toca a ustedes determinarlo desde cara al producto, sellado, completo, con todas las características, y claro, entiendo. Sí, es una dificultad más probatoria técnica que otra cosa. Totalmente. Okay. Entonces, eso hace que el resarcimiento de los perjuicios de los consumidores antes de descubrir la conducta sea muy complicada. Lo mismo pasa en prácticas comerciales restrictivas. Cuando hay un acuerdo de precios, por ejemplo, la superintendencia puede demostrar que hubo un acuerdo, ¿sí? Que los empresarios se mandaban correos para fijar el precio y todo lo demás. Pero ¿cuánto fue lo que aumentó el precio? Es imposible. ¿Sí? Uno dice, mire, estaban cartelizados los productores de pañales, ¿sí? Y hay correos donde dicen que se ponían de acuerdo para subir hoy 5 pesos el pañal, pero no sabemos si el precio para ese momento debía subir 3 o debía subir 1 o no debía subir. Sí, entonces, ¿cuál era el precio de mercado de ese producto si estuviera en libre competencia? Es pura especulación. ¿Y quién compró el pañal? Claro, no, y además después para resarcir, entonces... Claro. Pero digamos, en la directiva europea en materia de responsabilidad de individual en virtud de un acto que transgrede la competencia, es trasladar la carga de la prueba al empresario. Digamos, lo que se ha planteado es, usted tiene que entregar las facturas a quiénes fueron sus compradores. Pero evidentemente hay un problema, pues, y es claro lo que estaba comentando Alejandro, digamos, en el caso de la metodología hay un problema ostensible y es, sí, digamos, ¿cómo verifico un producto del pasado que ya ha sido consumido, que seguramente ya ha sido utilizado, que nunca se sabrá, que nunca se supo si en efecto tenía esa dificultad metodológica o no? Digamos, 7:48 de la noche, se nos está acabando el tiempo, pero siguiendo un poco con el paralelo que planteaba Fernando con el tema de prácticas, podría llegarse el caso de que un empresario que haga parte de una industria se acerque y diga, yo conozco que nosotros ponemos menos cantidad en nuestro producto en toda la empresa. ¿Tendría, digamos, algún beneficio? Bueno, no. El tema de los beneficios por delación como en ese paralelo. Realmente no está contemplado dentro del Código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo. Esa es una norma especial que rige para los procesos de prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Entonces, obviamente, la colaboración pues sirve para graduar las sanciones. Pero nosotros no podríamos exonerar o eximir a una persona que va y confiesa, exactamente, que hace una delación por temas metrológicos. Perfecto. Entonces, para que quede muy claro para nuestros oyentes, el consumidor que se ve afectado por que el producto trae menos cantidad de la que dice, puede iniciar una queja. Por supuesto, en la delegatura de metrología. Puede comunicarnos por cualquier medio. Correo. Por cualquier medio, por correo, por internet, por WhatsApp, por Twitter, por donde quiera, ¿sí? Por donde quiera. Mire, y les voy a contar una cosa bien interesante. Como les digo, el consumidor normal es muy difícil que ponga una queja. Pero los que nos ponen las quejas a nosotros son los competidores que hacen las cosas bien. ¿Sí? Los empresarios que están aburridos de competir con un empresario tramposo, con un empresario que puede vender a menor precio porque entrega menor cantidad, ¿sí? Engañando a los consumidores y dañando el mercado. Entonces, un empresario que de verdad es honesto, que de verdad entrega la cantidad que es, que tiene que vender a un precio mucho más alto porque sí entrega la cantidad que es, pues termina denunciando y dice, mire, en la empresa tal, este producto no cumple, vayan y verifican. Y esas denuncias que hacen los competidores, pues en el 80% son ciertas y hacemos operativos bastante efectivos cuando vienen denuncias de los propios empresarios que hacen las cosas bien. Ese empresario denunciado, ¿qué opción tiene de defensa? ¿Tiene todo el procedimiento sancionatorio? ¿Va a tener audiencia?
Absolutamente. Las mismas etapas que cualquier proceso sancionatorio. Se abre un pliego de cargos, se le da traslado para que presente descargos, se practican las pruebas, se corre traslado para alegatos de conclusión, se toma una decisión, contra esa decisión procede recurso de reposición, de apelación, y si al final se confirma la sanción, pues puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para solicitar la nulidad y el restablecimiento del derecho. Claro, tiene toda la vía. Y esas sanciones pueden ser las mismas, son las mismas de la ley 1480-2011. Sí, exactamente. Hasta 2.000 salarios mínimos, es decir, un poco más de 1.500 millones de pesos hoy en día. Bueno, delegado, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, 7:51 de la noche. Le agradecemos mucho haber venido y aceptado nuestra invitación, y pues no queríamos dejarlo ir sin una conclusión de la delegatura para nuestros oyentes. Sí, pues primero que todo, pues un agradecimiento especial a Fernando y a Felipe por esta invitación. La Voz del Derecho, yo creo que ha venido haciendo un trabajo bien importante para difundir estos temas que no son conocidos, ¿sí? Realmente los abogados, cuando nos dicen de normas técnicas y de reglamentos y de metrología, salimos espantados, ¿sí? Sí, Cuando, o poco conocen también en parte. claro, pero además Pero es muy es importante. mandarín profundo, ¿sí? Eso realmente. Pero es un tema de gran importancia, Sí. y de gran impacto Así es. para los consumidores, para los empresarios, en el tema de reglamentos técnicos. Por ejemplo, un empresario que necesite una asesoría sobre cómo exportar un producto, que contrate una firma para que lo asesore, pues tienen que saber de reglamentos técnicos, ¿sí? Tienen que saber cómo demuestran la conformidad en el país de destino del producto, y cómo hay una infraestructura para garantizar esa calidad y todo lo demás. Entonces es un tema que, si bien pues tiene su grado de complejidad, pues para los empresarios que Es quieren clave. ser competitivos es absolutamente esencial. Excelente. Bueno, ahí lo tienen nuestros oyentes, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta nueva versión del programa con Facebook Live, que nos sigan oyendo y pues ahora viendo también en vivo. Nos vemos el próximo jueves con una nueva entrega de 2 puntos en La Voz del Derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escucharon en La Voz del Derecho 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho.